Estamos. Listo. Perfecto. Bueno, hola a todos y a todas. Arrancamos hoy la clase del lunes 18 de octubre. Después tuvimos como 2 lunes que no nos veíamos, entre feriado y feriado. Así que bueno, varias novedades parroquiales antes de arrancar la clase en el día de hoy. El programa definitivo ya está subido al campus. Nosotros nos reunimos, revisamos todo lo que era, digamos, requisitos de aprobación, con esto que nos habían preguntado al principio de las clases. Así que nada, está la versión definitiva ahí. Con Chantal lo que queremos hacer es leerles cómo quedó para que si alguno tiene alguna duda o alguna inquietud nos la pueda preguntar ahora. Y si la podemos responder y resolver, la respondemos y la resolvemos, y si no, cualquier cosa, le preguntamos a Ezequiel. Las metodologías, y los criterios de aprobación quedaron así. Los requisitos mínimos para la aprobación directa durante el ciclo lectivo son que el alumno o la alumna apruebe con 6 o más de 6 el parcial de las unidades 1 y 2 y el segundo parcial grupal evaluativo de la unidad 3. Y en caso de no aprobarlos, obtenga una nota igual o superior a 6 en una sola instancia del examen de recuperatorio, de aquello que no aprobó. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Eso fue claro? ¿Lo que leí? Sí, Bien. profe, Santiago. Genial, Tomás y Ezequiel, gracias. Segundo, los requisitos mínimos para obtener la condición de alumno regular son las siguientes: que el alumno o la alumna tenga un promedio de entre 4 y 6, sumando las notas del primer parcial de las unidades 1 y 2 y el segundo parcial grupal evaluativo de la unidad 3. ¿Ah? Sin embargo, atentos con esto, para obtener ese promedio no puede en ninguno de los 2 exámenes parciales evaluativos tener una nota menor a 2. ¿Ah? O sea, no es que hago, bueno, 2 más 2, 4. No, menor a 2 directamente no cuenta. ¿Estamos? O sea, que tiene que tener entre 4 y 6 entre el primer parcial de las unidades 1 y 2 y el segundo parcial evaluativo de la unidad número 3. En caso de que el promedio de aprobación de los 2 exámenes parciales evaluativos sea menor a 4, ¿ah? El alumno o la alumna deberá rendir un solo examen recuperatorio global de las unidades 1, 2 y 3 para obtener la condición de alumno regular que lo habilita a rendir el examen final para poder aprobar la materia. Si el alumno o la alumna obtiene una nota igual o superior a 6, logra de esta manera la aprobación directa de la materia. Los requisitos mínimos del examen final para aprobar la materia son que el alumno o la alumna apruebe con 6 o más de 6 los contenidos de las unidades 1, 2, 3 y 4. ¿Queda claro eso ahí? ¿Se entendió de qué manera es aprobación directa y de qué manera es regular? ¿Las diferencias? Una duda, profe. Sí, todas las que quieran. Entonces hay un solo recuperatorio. Un solo recuperatorio, que el recuperatorio es global para todos. O sea, obviamente que después nosotros
vamos a hacer un seguimiento. El que aprobó el 1 y el 2 y no aprobó el 3 no va a rendir 1 y 2, va a rendir solo el 3, ¿se entiende? Sí, y en caso de aprobar ese recuperatorio global con una nota mayor que 6, también se promociona la materia. Claro. Seguiría aprobación directa. O sea que cualquier aplazo se anula, digamos, con ese recuperatorio. Lo que pasa que vos estás recuperando el tema que no aprobaste. Claro, ¿Se claro, por eso entiende ahí, pregunto. Luca? Sí, O sí. sea, ponele que vos no aprobás ahora el examen parcial de ahora. ¿Se entiende? Sí. Entonces, supongamos el de la unidad 1 y 2, el del lunes 1 de noviembre. Bueno, si eso no se aprueba, ¿tá? Después hay un recuperatorio de esa unidad 1 y 2. O sea que teniendo en cuenta todos los beneficios que hay, porque el segundo parcial es grupal y de la unidad número 3, porque la unidad número 4 no entra en evaluación, yo diría que es muy raro que alguno de ustedes vaya a recuperatorio, ¿se entiende? O sea, lo ideal sería que todos aprueben el parcial, perdón, el primer parcial de las unidades 1 y 2, porque aparte de que quedó un grupo relativamente chico, o sea, la mayoría de los que están participando en el campus son todos los que están hoy por hoy acá conectados, ¿se entiende? Entonces, digo, lo ideal sería que ustedes aprueben el parcial de la unidad 1 y 2 ya de manera directa. Si hay alguno que por cualquier motivo no lo aprueba, bueno, entonces eso, va a recuperatorio, pero va a ser un solo recuperatorio de los dos parciales, ¿entienden? No va a haber dos recuperatorios, porque si no vamos a perder muchas clases. Entonces queda un solo recuperatorio para las dos unidades. Sí, sí, se entendió. O sea, cuanto más tengamos que recuperar, peor para nosotros, digamos, porque tenemos menos Exactamente, tiempo. porque la idea, exacto, la idea cuál es que ustedes directamente aprueben los parciales. Digo, el parcial número 1, que es el 1 de noviembre, que es unidades 1 y 2, no es nada complicado, es lo que le vamos a poner ahora. No hay nada por fuera de lo que está en el campo y de lo que nosotros le hemos explicado. Entonces, en ese sentido, no va a haber sorpresas, no hay nada que ustedes por lo cual, o sea, a menos que no lean y que se sientan a hacer elección, digamos, tipo tatetí, en lo que vamos a poner, es imposible que no lo aprueben. O sea, el que leyó y lleva más o menos la clase al día, es muy raro que no lo apruebe, ¿se entiende? Profe, yo particularmente no lo preguntaba tanto por eso, sino porque me ha pasado a mí y vi que le ha pasado a algunos compañeros que en alguna fecha de parciales, por cuestiones laborales o diversas, no hemos podido estar. Más que nada por eso Bien. preguntaba. Bien, el tema del parcial es así. Nosotros vamos a tomar el parcial número 1 el 1 de noviembre. Es lunes 1 de noviembre. ¿Ah? Va a ser un cuestionario. Es un cuestionario de Moodle, no sé si ustedes ya lo respondieron, van a tener, o lo usaron alguna vez esa herramienta, van a tener todas las explicaciones del caso ahí explicada en una pestaña que va a ser específica, que se llama parcial 1, y que se le van a dar todas las explicaciones del caso. ¿tá? En ese cuestionario ustedes van a encontrar diferentes formas de multiple choice, algunas preguntas de, ¿cómo es que se llama? De verdadero o falso, otra de cuál es la respuesta correcta, pero digo, no es nada complejo, porque es de los textos que están subidos y de los PowerPoint que nosotros les estamos compartiendo. ¿ah? O sea, no hay nada por fuera de todo eso. No va a haber una pregunta sobre un comentario que a lo mejor yo les hice sobre no sé, laboratorio de prueba de concepto o lo que hicimos. No. O sea, es los textos y las filminas que están subidos al campus. No hay nada de eso por fuera. ¿ah? Le vamos a poner, el parcial va a empezar desde el 1 de noviembre a una determinada hora hasta el 2 de noviembre, por las dudas si alguno tiene un error en la conexión, un problema con lo laboral, lo que sea, va a quedar un margen horario. ¿ah? Es en cuestionario, el cuestionario
le estamos calculando, no le va a durar más que 20 minutos, como mucho media hora. Y lo que sí van a tener que tener en cuenta es que una vez que empezaron el cuestionario, lo tienen que terminar. ¿Ah? Después se puede subir los PowerPoint anteriores. Están todos subidos, Melqui, ¿eh? El campus lo tenemos todo el día, inclusive actualizamos con Chantal el cronograma de todo lo que no, perdón, el cronograma en relación a los feriados. Así que ahí tenés todo a disposición, ya está todo subido, Melqui. Los PowerPoint y los textos. Así que eso no te preocupes que ya está todo ahí. Me perdí. El parcial 1 entonces va a ser del 1 con un margen hasta el 2 para que el que tenga, no sé, algún problema de conexión por cuestiones laborales, por lo que sea, lo pueda terminar de hacer. ¿Tá? Van a estar todas las indicaciones publicadas en el campus para que ustedes sepan cómo proceder. Lo único que sí, en el momento que empezaron a responder el cuestionario, tienen que seguir respondiéndolo. ¿Tá? O sea, el cuestionario tiene un tiempo para pasar de una pregunta a la otra y un tiempo en el cual tiene que ser respondido. Entonces, no se pongan en ese momento desesperadamente a buscar cuáles son las preguntas, cuál es verdadero, cuál es falso. La idea es que ustedes lo tengan leído, sepan, y que a partir de ahí ustedes puedan responder las preguntas con cierta agilidad. ¿Se entiende? Sobre los distintos temas que venimos viendo. Investigaciones cuantitativas, que vamos a ver hoy, investigaciones cualitativas, cuestiones de método de estudio, el marco teórico, o sea, todos los puntos como están puestos. ¿Tá? O sea que es un parcial ameno, digamos, porque sabemos que no es una materia troncal de la tecnicatura, pero tampoco es un parcial de secundaria para que ustedes se tiren a la pileta y che, a ver qué onda. ¿Tá? ¿Se entiende cuál es la diferencia? Se entiende, perfecto, Lucas. Sí, profe. Otra, aparte, nos juntamos con Ezequiel la otra vez, tuvimos casi 45 minutos de reloj, literalmente, reviendo todas las condiciones de regularidad y de aprobación directa para contemplar un criterio universitario sin perjudicarlo a ustedes, porque sabemos que no es ni programación, ni matemática, ni ninguna de todas esas materias troncales en la carrera. Lo cual no significa que uno les regale la materia. ¿Ah? Entonces, digo, están todos los materiales de lectura y todas las herramientas para que ustedes lo puedan aprobar sabiendo y dando cuenta de manera correcta y a nivel universitario para poder aprobar ese parcial y llevarlo a cabo de manera exitosa. Por último, pero no menos importante, no encontramos la tesis de doctorado que Ezequiel nos había pasado, pero sí encontramos con Chantal el repositorio de la UBA, ¿tá? De las tesis de doctorado de la Facultad de Ciencias Exactas, para que ustedes tengan ahí y puedan revisar varios trabajos de investigación relacionados a esos temas. Así que después, ahora en breve, les vamos a pasar el link para que el que quiera leer eso esté atento con esa situación, ¿tá? Para que pueda ver cuáles son los temas, de qué manera lo resolvieron. Bueno, toda una serie de cuestiones ahí que me parece que les va a ser de mucha utilidad, más que importante, sobre todo en función de lo que habíamos hablado en la última clase. Creo que no me olvido de nada, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. El segundo parcial va a ser en grupos, no más de 3 exagerando, así que no sé si ustedes ya tienen grupos previos, si quieren que nosotros los dividamos en grupo, digo, eso después nos lo tienen que decir para poder organizar también la evaluación y hacer el seguimiento en las planillas que tenemos. Profe, ya hay Sí, algunos Ezequiel. grupos. Hay algunos que son de 3, otros que son de 2 o de 4. Así que Bueno, habría el que de ver cómo 4 se va a tener cómo que los dividir manejamos. en 2. Está bien. Perfecto, eso no hay problema. El de 4 se divide en 2 grupos
y el de 3 se mantiene en 3. Nosotros no tenemos ningún problema si ustedes quieren mantener esos grupos. Eso, perfecto. Eso no es inconveniente. Si quieren, subimos un Excel, y ustedes después, igualmente es para el parcial número 2, pero bueno, va a ser la redacción de un texto. Entonces, ahí van a tener un poquito más de tiempo, pero ya tienen que tener en cuenta que va a ser grupal, y que bueno, la nota es grupal, o sea, que al que le fue bien en el parcial número 1, tiene que mantenerse así, y al que le fue medio en el parcial número 2, es una oportunidad para levantar esa situación. ¿Está? Disculpa, pero no entendí bien. Eso es para el trabajo práctico, ¿no? Eso es para el segundo parcial. Tenemos un Para primer eso. parcial ahora, El primero segundo parcial de es grupal, ¿no? noviembre. El segundo parcial es evaluativo, obviamente, grupal. Sí, ok, eso no había entendido bien. Listo. Y solo de la unidad número 3. La unidad número 4, por motivos de tiempo, no entra en la evaluación del programa. ¿Ah? Perfecto, profe, gracias. No, por favor, Mateo, de nada. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta, alguna inquietud? ¿Algo que quieran comentar? ¿Estuvieron viendo las clases? ¿Estuvieron repasando el programa, todos los PowerPoints, los textos que les dejamos? ¿Alguna dificultad en la lectura? ¿Cómo vienen con la lectura? Bueno, estos silencios de radio son los que preocupan. Hasta ahora bien, dice Melqui. Bueno, el Todo bien resto en aparte general, de profe. Melqui. Anduve leyendo los PowerPoint y eso, para no quedarme tan atrás. Perfecto. Bueno, Matías dice a meterle a los textos. ¿Dónde te tengo, Matías? Acá abajo, bueno. Exactamente tal cual a lo que dice Matías. De acá al primero, que tienen 12 días, a meterle a los textos. O sea que si ustedes tienen un grupo por fuera, que me imagino que sí, de WhatsApp, o mismo si quieren, le podemos armar un foro en el campus y ustedes pueden compartir ahí todo lo que son dudas, comentarios, lo que quieran consultarse entre ustedes, eso, o a nosotras también, eso lo podemos habilitar, así que de acá al primero, que son 12 días, a meterle a los textos. ¿Ah? Bien, si no hay más dudas, ni preguntas, ni comentarios, ni sugerencias, ni opiniones, ni nada, entonces Chantal empieza con lo que es investigaciones cuantitativas, que es lo correspondiente a la clase de hoy. ¿Ah? Gracias, Sole. Voy a compartir pantalla. Bueno, habíamos visto todo lo que es cualitativo, habíamos pensado en las características de las investigaciones cualitativas, las técnicas de recolección de información de las investigaciones cualitativas, la importancia del investigador en el proceso de investigación, justamente porque lo cualitativo nos propone que nosotros como investigadores podamos tomar decisiones no solamente cuando iniciamos un proyecto, sino a lo largo de ese proyecto. Pueden surgir algunas cuestiones y esa espontaneidad, esa flexibilidad admite que uno tome decisiones que quizás no las tenías pensadas desde el comienzo, pero bueno, a medida que vas avanzando en la investigación te das cuenta de que son necesarias, y también es en función de lo que vos vas viendo en las entrevistas, en los testimonios que vas recolectando, en las observaciones que haces, en el trabajo de campo. Entonces vos vas caminando y a medida que caminas te vas encontrando con un montón de cosas que no tenías pensadas cuando vos haces el proyecto de tesis, ¿no? Uno hace un proyecto de tesis, un proyecto de investigación, una suerte de plan en el que en un minuto cero tiene una hoja en blanco y dice, bueno, ¿qué objetivos tengo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué voy a investigar? ¿Qué quiero investigar? Y lo sitúa en un tiempo y un espacio y uno tiene unas ideas. Y tiene un plan de acción, de actividades. Tengo que ir a tal lugar a hacer una entrevista, voy a entrevistar 7 personas, les voy a preguntar sobre esto, pero cuando llegamos al lugar de los hechos las cosas pueden cambiar y esas modificaciones son admitidas en lo quali. Lo que vamos a ver hoy es que lo cuantitativo está parado en la otra vereda, en el sentido de que propone un proceso de verificación deductivo
y por ende se admite un diseño lineal. O sea, uno arma un proyecto para, por ejemplo, postularse a una beca de CONICET o lo que fuere, o unas becas de grado que también suelen dar en las universidades, y cuando hacemos diseños cuantitativos, no miramos el desarrollo del proceso, sino que tenemos unas ideas fijas preestablecidas de lo que vamos a hacer a lo largo de ese año que dure la beca o lo que fuere, y nos vamos a mantener en ese proyecto, ¿no? O sea, digo, todas las tareas que nosotros pusimos que vamos a hacer, en el tiempo que las vamos a hacer, es como que lo cuantitativo se mantiene a rajatabla ahí en ese lugar. No admite cambios a medida que uno va caminando en esa investigación. Y para ponerles un ejemplo que sea ilustrativo, cuando uno hace análisis de agenda setting, que es una teoría de la comunicación que se dedica a investigar por qué los medios tienen cierta influencia en lo que nosotros pensamos, ¿no? En nuestros temas de agenda terminamos hablando con el familiar, con un carnicero, con nuestras madres sobre, no sé, por ejemplo, el embarazo de Fabiola y Alberto, ¿por qué? Porque lo vemos en los medios. Entonces, esta idea de que se instala una agenda en la sociedad y que nosotros empezamos a hablar cosas que salen en los medios. Bueno, uno puede analizar eso en un Twitter, en redes sociales, o puede analizar los diarios. Yo hice una investigación con diarios de papel. Entonces fui a la hemeroteca de la Ciudad de Buenos Aires a buscar, por más o menos, estuve como 3 días buscando diarios de página 12, busqué diarios de página 12 durante un periodo de 6 meses, y yo en esa época estaba investigando el caso de Lara San Juan. Entonces, lo que yo tenía que hacer, armé un plan, y por eso les digo, este es un buen ejemplo porque me senté, digamos, en el lugar de lo cuantitativo. Yo siempre venía trabajando quali, pero como me sumé a otro proyecto de investigación, ahí empecé a entender la lógica quanti. Entonces yo tenía que buscar todas las noticias que Página 12 en su versión papel había publicado sobre el tema de Lara San Juan. Pero incluía todo, o sea, incluía carta del lector, editorial, crónica, nota, noticia, entrevista, reportaje, o sea, todos los géneros periodísticos que en esas 60, 50 páginas que tenía el diario remitieran a Lara San Juan. En un periodo de tiempo, los primeros 6 meses, desde que se avisó, desde que la Armada dijo perdimos un submarino, desde ese minuto, o sea, tomé el diario en el momento justo en que la Armada dio ese informe, y rastreé el caso por 6 meses. Entonces fui a la hemeroteca, hice un trabajo allá y le pedí al bibliotecario todos los diarios Página 12 durante 6 meses, desde fines del 2017 a inicios del 18. Bueno, y yo ya hice un recorte, ¿no? Un recorte espaciotemporal, digo, quiero ver el Lara San Juan, este caso, que era en esa época, era la actualidad, en esos 6 meses. Porque yo tenía una beca, entonces me habían dicho que necesitaba hacer un plan de trabajo de 12 meses, entonces me pareció algo pertinente este caso, y también mi directora me sugirió que no empezara con todo, no hiciera un análisis comparativo de 3 diarios o 3 redes sociales. Entonces dijo, bueno, achica el objeto, vos querés ver el Lara San Juan, querés ver sus noticias, bueno, ¿en qué diario? Porque tenía para elegir Clarín, tenía para elegir La Nación, diarios nacionales y que sean de Buenos Aires. Entonces, bueno, elegí un diario, listo, ahí tenemos un objeto en particular, o sea, mi fuente era prácticamente Página 12, pero no la versión digital, sino la versión papel. Fui a la hemeroteca, hice el trabajo, y yo tenía un plan de investigación, o sea, yo ya en el plan había dicho, voy a ir a la hemeroteca, voy a recopilar los más de 60, 70 ejemplares de Página 12 de tal día a tal día, y voy a buscar esto, esto, esto y esto. O sea, como que yo ya tenía una línea de acción, un plan de trabajo. Llego a la hemeroteca y me puse a buscar lo que decía mi plan. O sea, no me habría otras posibilidades, ¿no? Lo cualitativo nos diría, bueno, pero si vos entrás a la hemeroteca y empezás a hojear las páginas de los diarios y descubrís otras cosas que no habías pensado en tu plan hace 2 meses, incluílas. Bueno, no, la investigación cuantitativa, lo que vos ya incluiste desde el primer momento es lo que tenés que ir a mirar, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En lo cuantitativo, todo se mide en términos de variables e indicadores. Yo cuando armo el plan de trabajo, el plan de acción, yo ya tenía las variables que quería ver. Y esas variables se ven a partir de indicadores. Entonces yo decía, bueno, hay 7 variables que quiero observar en esos diarios. El día de publicación, el tamaño de la nota, si había sido portada o no la noticia, si había, por ejemplo, en el formato nota,
más cantidad de noticias sobre Ara San Juan en detrimento, por ejemplo, de otro tipo de formatos, como puede ser la carta del lector, si había presencia de imágenes, si las publicaciones estaban en página par o impar, o sea, todas esas eran mis variables y yo ya las tenía cuantificadas. Yo llego a la hemeroteca con todas esas variables. Entonces, primera nota que veía del Ara San Juan, ya ahí nomás iba a hacer la fotocopia. O sea, porque yo ya iba con un plan de acción fijo, ¿no? Y no me dejé la oportunidad, no me tomé la licencia de decir, bueno, mira, había otros elementos que no había considerado porque estoy dentro de lo cuantitativo. La idea de las investigaciones cuantitativas es que ellos, o sea, los que trabajamos con cuantitativo, en algún momento si uno trabaja, se tiene esta idea de que hay un mundo objetivo y que nuestra investigación tiene que dar cuenta de ese mundo, o sea, como que ya sabemos las teorías, bueno, vamos a buscar entonces comprobar esas teorías. Yo ya tengo mis variables, vamos a buscar esas variables, las vamos a materializar con indicadores y vamos a armar nuestro trabajo. En cambio, lo cualitativo nos dice que podemos tener una idea, pero como somos flexibles, cuando lleguemos al lugar de los hechos vamos a tener quizás más variables para pensar, que no las habíamos pensado y no está mal. Las investigaciones cuantitativas no producen teoría, comprueban la teoría. O sea, yo ya mi plan lo tenía armado con una cantidad de puntos que tenía que cumplir, de actividades, cómo lo iba a hacer, qué era lo que quería mirar, y no me abría otras posibilidades. Y el énfasis que tiene la investigación cualitativa recae en el instrumento de registro y no el investigador, que esto habíamos visto que pasa, pero al revés, en el caso de lo quali. En lo quali uno va con la entrevista, tiene un plan de acción, tiene unas preguntas, llega al lugar y si sale otro tema, bueno, uno como investigador tiene que seguir un poco la corriente del entrevistado para ver a dónde me lleva y quizás ese camino me lleva a un montón de cosas que no me había preguntado y es igualmente válido y es totalmente enriquecedor. Bueno, ahí hay una preocupación por esta idea del investigador, ¿no? O sea, el investigador lleva la conversación, respeta el tiempo del otro, si quiere contar otra cosa, lo deja. En cambio, lo cuantitativo importa más el instrumento de registro, y el instrumento de registro por excelencia en lo cuantitativo es la encuesta. Las encuestas, saben que a diferencia de las entrevistas, sí, te preguntan cosas, pero no es lo mismo, porque en la encuesta vos suministrás 1 millón de cuestionarios a personas, ¿sí? Que no necesariamente vos las ves personalmente, porque uno puede hacer una encuesta de forma telefónica, o puede hacer una encuesta con el formulario de Google y la envía por mail, o a veces cuando tenemos clases presenciales uno elabora una encuesta, saca fotocopias y se las reparte a los chicos y después vos ves los resultados en tu casa, pero digo es que lo que tiene la encuesta como instrumento de registro es que en las investigaciones cuantitativas importa mucho que esté bien hecha, porque como el investigador no va a estar en el momento de que la persona lo responda, necesita ser clara, ¿no? Y al investigador cuantitativo no le importa la cuestión interpretativa, de a ver cómo podría haber contestado esa persona y si surgió una repregunta y yo quizás me voy por otro lado y terminamos la conversación en lo opuesto que habíamos arrancado. No le importa, o sea, lo que le importa es que vos le respondas lo que dice ahí con las opciones que dice ahí. Por eso vos tenés que ser muy claro, como no vas a estar para explicarle la encuesta a la persona, poner bien todas las opciones y no generar dudas. Vieron que a veces si la encuesta está media mal hecha, uno cuando es encuestado la lee y dice, uy, pero acá dice opción A, B y C y la C está como media confusa, entonces quizás no me dejaron la opción otros para explayarme porque no me siento identificada con esas 3 opciones. Bueno, la idea de lo cuantitativo es que como le da tanta atención al instrumento de registro, esa atención se materializa en hacer bien la encuesta, con preguntas cerradas, o algunos usan preguntas abiertas, cuando por ejemplo en las opciones debajo te ponen otro, o explica tus motivos, o enumera tus razones, y no son las de arriba, ¿sí? Eso es más, un poco más semiestructurado en el sentido de que son preguntas más abiertas, pero puedes tener preguntas cerradas, del tipo sí, no, eso es una variable dicotómica. O sea, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Y no te pregunta por qué. Vos haces clic y ya está. Eso es un tipo de pregunta de encuesta. Hay otras preguntas que pueden tener más variables como respuesta. Digo, pueden tener opción A, B y C. Hay otras que pueden decir A, B, C, D, y la D dice las 2 primeras o las 3 son correctas. Digo, son distintas maneras de armar cuestionarios, de armar encuestas que predominantemente son cerradas, y algunas admiten esas
esas pequeñas licencias de decir, bueno, escribí lo que consideres y no te sentiste identificado con las opciones de arriba. El diseño de investigación entonces no es flexible. Hay pautas preestablecidas, como las que yo le decía. Yo fui a la hemeroteca con un plan de acción y no lo modifiqué. Y me pasaba después cuando volví a mi casa con todos los diarios, o sea, saqué fotocopias de todo, entonces tenía que ir uno por uno viéndolos, y viendo es leerlos. O sea, yo hice análisis de contenido de cada una de esas notas que encontré, sin importar el género. O sea, es texto. Yo lo que hago es un análisis de lo que dice el texto, y entonces el análisis de contenido cuantitativo en ocasiones cuenta la cantidad de palabras que se usó en un texto para hablar del gobierno, por ejemplo. Esa era una de las variables que yo tenía. O enumerar la cantidad de adjetivos para la figura del ministro de Seguridad. Bueno, digo, son variables como muy específicas, muy de cantidad, y lo que me sucedió cuando yo volví a mi casa con todos los textos era que iba leyendo y me encontraba otras variables que yo no me había preguntado hacía 2 meses en el plan. Pero lo cuantitativo no te permite decir, bueno, sumate otra variable. Y esa variable estaba importante y era interesante para poder mostrar otro punto más que yo no había pensado en su momento. Porque uno arma un brainstorming, hace un plan y después lo va modificando. Pero lo que tiene lo cuantitativo es eso, es como que te deja encasillado en un lugar y vos respetás eso, solo que cuando vas avanzando te das cuenta que hay otras cosas que podrías haber sumado. Como estábamos respetando el diseño de rajatabla, yo ya había diseñado 8 variables. En realidad diseñé 18 y encontré 5 variables más que hubiera estado buenas colocarlas, pero ya había dicho 18, entonces me quedé con esa cifra. Un cualitativo me hubiera dicho sumalas, porque si le va a enriquecer el trabajo, por supuesto, podrías tenerla en cuenta. Pero como yo había dicho 18 desde un primer momento, miré las 18 y no miré nada más. Entonces, a eso vamos con que no es flexible. Primero se elaboran las categorías de análisis. Yo llegué a la hemeroteca con una lista de variables que tenía que ver, y después se aplican al objeto de estudio. Volví a mi casa con las fotocopias y empecé a leer uno por uno todas las notas. Me acuerdo que eran más de 150 noticias, entre noticia, nota, reportaje, leí un montón, y ahí apliqué las variables que yo ya tenía. Las variables, por supuesto, en una planilla. Las variables se cuantifican. Por ejemplo, había una variable que se llamaba género, ¿no? Género periodístico. Está la nota, la entrevista, reportaje, entrevista en profundidad, etc. Entonces, cada una de esas tenía un número. Si yo abría el diario y veía una noticia, la noticia tenía el número 1. Si era una entrevista, tenía el número 2. O sea, a cada variable yo le iba asignando un número. ¿Por qué? Porque después yo necesitaba hacer cuadros, que ahora es a lo que vamos, ¿no? De qué manera lo cuantitativo nos dice a nosotros, no, o sea, uno genera conocimiento cuando hace investigación, y lo cuantitativo juega mucho con los gráficos, juega mucho con lo estadístico, con los porcentajes. Entonces, cuando yo realicé esta investigación, si bien es del área de la comunicación, que uno puede decir, bueno, estás en el área de ciencias sociales, ¿para qué usarían los números? No, los números también se usan en investigaciones cuantitativas aplicadas en sociales y en comunicación. Porque yo después tenía que reflejar cuántas notas habían habido a lo largo de esos 6 meses sobre Ara San Juan. Cuántas eran, por ejemplo, entrevistas, cuántas eran notas, cuántas eran noticias, cuántas eran reportaje en profundidad. Después tenía otra variable que se dividía en 3 indicadores, que era si la valoración de la nota era positiva, si había una carga negativa o si había una carga de tipo más neutral. ¿Vieron cuando uno a veces lee una nota periodística y te das cuenta que el que escribe está a favor de alguno de los personajes de la historia, o está en contra, o no dice nada, simplemente te informa? Bueno, eso también era una variable, que se subdivide en indicadores, y cada indicador tenía un numerito. Si yo le ponía el número 1, después el gráfico, se me armaba un gráfico de torta, de barras, tuve que armar varios gráficos en donde se exponían esos resultados. Por eso todo se cuantifica, porque como vos tenés que mostrar resultados en gráficos, los gráficos se manejan con números y categorías. Cada cosa que yo iba encontrando tenía un número asignado. Si sumás la cantidad de números, vas a ver cuánto porcentaje equivale, no sé, 80 notas en el periodo de 6 meses. Son otras maneras de arrojar los resultados, que lo cualitativo quizás no se basa mucho en lo gráfico, sí podés tener gráficos, no digo que no, pero no es que es la esencia. En cambio, lo cuanti tiene que ver con las cantidades, con hacer muestras grandes y con tener en cuenta que los resultados muchas veces se
materializan no en un texto, que como por ejemplo yo cuando hago investigaciones cualitativas puedo escribir en la parte de la conclusión los resultados en el sentido de escribo un texto y te cuento, bueno, yo llegué a tal resultado. En lo cuantitativo y en esa investigación yo tenía que probar lo que había hecho, y para probar necesitaba los gráficos. Lo que tienen las investigaciones cuantitativas es que trabajan con un montón de unidades de análisis. Son muy grandes. ¿Por qué? Porque se trabaja con un muestreo no intencional probabilístico. O sea, imagínense la cantidad de noticias que puede haber por ejemplo, en el Twitter sobre, no sé, la pandemia. Y hay cuántos usuarios postean un tweet sobre la pandemia, o sobre el gobierno, o sobre el ASPO. Millones. De hecho, hay investigaciones en la Universidad de Quilmes que se dedican a hacer eso. O sea, son proyectos de investigación que investigan qué se ha dicho, si hubo polarización o no, sobre el tema del ASPO en Buenos Aires, por ejemplo, en Twitter. Y claro, es un universo inmenso, porque tenés un montón de usuarios que están en Twitter, tienen su cuenta, y que todos nosotros mismos, si ya en este momento nos ponemos a tuitear y armamos un hilo inmenso, es increíble la cantidad de gente, la cantidad de pensamientos que encontrás, y no terminas más. Entonces uno no hace una muestra intencional, como en lo cualitativo, que dice, bueno, yo voy a elegir estas 3 personas, ¿por qué esas 3 y no el resto que no elegiste, ¿no? ¿Cómo haces para seleccionar, por ejemplo, en Twitter, que es una red inmensa, la cantidad de tweets que tendrías que tomar para decir, bueno, entonces hay polarización porque yo analicé 1.000.000 de tweets o 10.000 tweets o lo que fuere? En las investigaciones quantis se trabaja con muestras probabilísticas. El muestreo se define previamente al contacto observacional y al trabajo de campo. Yo por ejemplo sabía que iba a hacer una muestra de página 12, o sea, ahí yo ya elegí un medio. Como hay gente que ahora hace muestras sobre Twitter, que dijeron, bueno, voy a mirar Twitter, no voy a mirar Instagram, no voy a mirar un diario o no sé, un noticiero. Yo elegí un diario y papel, porque el papel hace que tenga el beneficio de no tener la actualización permanente. Ustedes saben que si visitan un sitio web de cualquier diario, la actualización es permanente. O sea, la nota que está hoy no está mañana o no está dentro de 10 minutos, porque está cambiada. Y eso se puede investigar, sí, porque de hecho hemos hecho investigaciones. Lo que vos haces es, no sé, decís a las 9 de la mañana, supongamos que están todas las noticias más actualizadas. Entonces te conectas a las 9 de la mañana, haces un screen con una app que se llama Screen Grab. Entonces lo que hace es armarte un videíto y también te hace un PNG de toda la pantalla. Vos, o sea, vas bajando con la ruedita y apretás Screen Grab y te va grabando toda la pantalla. Entonces ahí, de esa manera, puedes llegar a decir, bueno, 9:20 de la mañana, página 2 había publicados en el sitio web. Y de hecho, debajo del screen te sale la hora que hiciste la captura. Es más complicado que un diario de papel, que sabemos que va a quedar así. O sea, yo lo reviso a las 3 de la tarde y va a ser igual que a las 5 de la mañana. Pero cuando uno hace este análisis a nivel digital es mucho más complejo, y por eso usamos mucho el screen capture, para poder tener esto, congelar esa imagen, digamos, en el tiempo. Así que cuando uno arma el plan de investigación, dice, bueno, yo voy a considerar las noticias de página 2 en su sitio web de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Entonces vos ya le decís al que te está evaluando, yo a las 9 de la mañana me sentaba en mi computadora y hacía screens. Lo que pasó 9:10 no es mi injerencia. O sea, yo armé una muestra con todas las noticias de las 9 de la mañana. Y después hay programas, no sé si solo recuerdan los nombres, que cuando vos tenés así una población tan grande, o sea, tantas unidades de análisis, te hace una suerte de muestreo al azar. Entonces ya te da un porcentaje de notas que tendrías que analizar. O sea, por ejemplo, nosotros hicimos una investigación, teníamos de más de 2.000 unidades de análisis, o sea, había más de 2.000 screens de sitios web, porque recopilamos las noticias sobre la campaña electoral en el 2019, entonces en los observatorios de Mendoza, de Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires se juntaron y dijeron, bueno, todas las mañanas este equipo de investigación va a hacer screen en, no sé, los Andes, y ustedes van a hacer en el diario de Olavarría, y ustedes van a ir a Clarín, y así, ¿no? Nos asignaron diarios y nos asignaron equipos. Y yo me acuerdo que me habían asignado con una chica y nos tocaba el cronista. Todas las mañanas durante 3 meses tuve que entrar a las 9 de la mañana al cronista, hacer el screen y guardarlo.
Después podía seguir con mi vida, pero lo que me dijeron era, no pierdas el screen de las 9 de la mañana, porque ya 9 y 10 no es lo mismo, y por ende nos va a dar mal después todo el resultado. O sea, es todo un trabajo desde el primer momento muy meticuloso. Y después tenía que hacer guardia a las 7 de la tarde, porque necesitaban la noticia de las 7 de la tarde de todos esos diarios. Entonces, con mi compañera, nos habíamos dividido los días, y a mí me tocaba martes, miércoles y viernes, a las 7 de la tarde tenía que estar conectada a internet de la computadora para hacer el screen de la noticia del día. O sea, no solamente del sitio web, sino que tenía que entrar a las primeras 10 notas, porque eso también es otro criterio. Las primeras 10 notas de la home se supone que son las más importantes para el diario en ese minuto. Entonces, la idea era, me screenshotean la página de la home y después hacen clic en las 10 notas y pegan los links y screenshotean también cada uno de los links, que por ende son cada una de las notas. Una vez que hacíamos todo eso, les estoy contando un poco el detrás de escena de cómo se arma una base de datos cuantitativa. Vos hacías todo eso, por suerte tenemos la nube, Drive, subíamos todo a un documento, pegábamos todos los links en un documento, que ya lo veían las profesoras, ya lo veían las otras provincias, y vos te guardabas en tu computadora, dato de color, tenés que tener almacenamiento, todas esas imágenes, que eran PNG. Te los guardas en un archivo. El archivo, por supuesto, con nombre, pero no así nomás, archivo. O sea, había que ser muy puntilloso porque te podías equivocar y te equivocabas de diario, ponías una nota donde no correspondía y después era un lío para procesar los datos. O sea, cuando uno hace investigación cuantitativa es un trabajo en equipo, requiere mucha gente porque es un universo muy grande y necesitamos orden sobre todo. Entonces, en el Drive había un montón de carpetas ordenadas por color y dentro de las carpetas había otras carpetas ordenadas por color que también tenía carpetas adentro. Y vos tenías que estar muy atento de no errarle cuando arrastrabas el archivo y lo colocabas en alguna carpeta. Guardabas obligatoriamente un backup en tu almacenamiento. O sea, creo que éramos como 25 investigadores, los 25 teníamos una copia de seguridad en nuestras computadoras. Porque se le caía el sistema a uno, ¿y cómo hacías para recuperar la nota y el home del cronista de hacía un mes? Y todo eso también tenía un backup en un drive. Y a su vez ese drive tenía un backup. Es muchísima información, había planillas también. O sea, vos terminabas, subías los links al Word y después ibas a una planilla de Excel en la que vos ponías el link, el día que lo recolectaste, quién lo recolectó y si había, por ejemplo, tags o había algo de la noticia que, no sé, nos daba algún tipo de curiosidad o dato de color que no habíamos visto. Una vez que hicimos todo eso, eso era fase de recolección. Eso es recolectar datos, que nos llevó meses. Recolectamos los datos y después había que procesarlos. Entonces, para procesarlos se armaron formularios, como les explicaba la profesora, como lo que van a ustedes a usar ahora en el cuestionario del parcial. Vos con las herramientas de Google tenés uno que se llama Google Forms, que te permite hacer opciones de múltiple choice o también verdadero o falso. Entonces los profesores lo que hicieron fue armar un formulario que era larguísimo, tenía como alrededor de 24 puntitos, digamos, para contestar, ¿no? Y ahí te ponían, bueno, esas eran las variables ya, digamos, desmenuzadas en indicadores. Entonces decía, bueno, fecha de recolección, ponías la fecha, nombre del recolector, tu mail, porque el mail también tenía un backup. Y ahí escribían, bueno, la noticia, a qué género periodístico pertenece, y hacías clic donde vos sabías que era tu noticia. Después te preguntaban, ¿tiene imagen? ¿Sí o no? Bueno, una pregunta cerrada, fácil. Esas eran fáciles, pero después las variables iban aumentando en complejidad. Ya no era así, no, tiene foto, está en un costado, está a la izquierda. Ya las variables eran más complejas, porque por ejemplo te preguntaban, y eso implicaba lectura, una lectura minuciosa. Te decían, bueno, la noticia tiene una valoración negativa, positiva o neutra. Y eso no lo resolvías mirando la home o mirando la imagen. Tenías que ponerte a leer. Después, sobre tal candidato, porque justo era un trabajo en el contexto de elecciones. O sea que cada candidato tenía también sus propias variables en nuestra investigación. Por ejemplo, ¿qué imagen se tiene de Mauricio Macri? Opción A, opción B, opción C. Opción D justifica si no era ninguna de las tres. Bueno, tenés que ponerte a leer a ver dónde dice Macri, si es que lo nombra, si no lo nombra, estabas liberado, era como, bueno, no responde porque no figura. Y seguías, Cristina Fernández. Bueno,
la imagen de Cristina Fernández. ¿Es positiva, es negativa, es neutra? Y tenías que comprobar después por qué ponías que eras positiva, negativa o neutra, ¿no? Digo, hay adjetivos que me dicen que quizás no se está manejando bien en su gestión, hay adjetivos positivos, en otros usuarios había adjetivos negativos, y así un montón de variables. ¿Y saben cuál es lo más feo de eso? Era que si se te cortaba internet, se perdían tus respuestas, y vos estabas a la mitad del cuestionario, te querías matar. Y tenías que volver a hacerlo todo. Entonces, hacerlo, de trabajar con una población así tan grande, después de todo eso, los profesores armaron una muestra al azar, ¿no? Es como que no es que dijeron, bueno, vamos a elegir tal día. Entonces lo pasaron por un programa, que ese programa es como una suerte de, ¿vieron cuando uno hace sorteos en Instagram, que elige así al azar? Bueno, de la misma manera hay programas que sirven para esto. Entonces eligieron al azar una muestra y de más de 3.000 noticias quedaron 1.500. Pero ¿qué pasa? Aun cuando vos elegiste 1.500, todos nosotros analizamos 3.000. O sea, fue mucho tiempo de llenar planillas, de hacer las guardias, y no te podías dormir en las guardias. O sea, si vos no estabas a las 9 de la mañana ese día, le tenías que avisar a tu compañero el día anterior para decir, che, yo no voy a poder ver el cronista a la mañana. Bueno, avísame con tiempo porque la guardia la hago yo. O sea, digo, como para que dimensionen cómo es, particularmente esa fue mi experiencia, de trabajar con cuantitativo y con universos inmensos. Y todo eso después del formulario, hay otra fase más, que es decir, bueno, completaste el formulario, analizaste, hiciste análisis de contenido, ¿y ahora qué? Bueno, la fase 3 era ver justamente los resultados, ¿no? ¿A qué resultados llegamos después de que ya aplicamos los indicadores y ya hicimos el cuestionario y vimos y leímos las 3.000 noticias? Bueno, empezamos a usar el SPS, que no sé si lo conocen, pero es un programa para editar. Se parece al Excel, pero es mucho más avanzado. O sea, uno lo que hace es colocar información y tiene celdas, y entonces te permite hacer un montón de cruces de variables y te arma encima gráficos, gráficos de torta o gráficos de barra, te permite sacar cuentas, hace cruces muy interesantes para este tipo de investigaciones que Excel no te lo permite. Y también se guarda en base de datos, todos teníamos copia de la base de datos por las dudas. En ese momento estábamos ya presentando el informe, como quien se diría, y usábamos el SPSS, cada equipo tenía su propio SPSS y a cada uno nos dieron para analizar cosas distintas. Entonces, un equipo analizaba, por ejemplo, el tema de los géneros periodísticos, o sea, analizaban variable género periodístico y variable página impar. El otro analizaba imagen del candidato. O sea, esa era una variable, imagen del candidato vinculada con imagen del Estado. Ahí, entonces, otro equipo haciendo gráficos de eso. Y cuando Profe, ¿me terminamos, disculpas? Te interrumpo, sí, no escuché bien el programa que utilizaban. ¿Me lo puedes pasar SP, por...? sí, espérame que te lo noto acá. Dale, gracias. Es un clásico. Yo, digamos, sé que hay cursos, es para estadísticas, ahí está, lo escribí en el chat. Está, Hay Es muchas un cursos gracias. programa que se sí, usa mucho en ciencias sociales para hacer análisis estadísticos y multidimensionales. Entonces, el SPSS así es como una especie de Dios más o menos, en el cual te permite también hacer estadísticas de bases de datos muy grandes. exacto. Y es re cómodo porque, Y como tenés, aparte, una cosa sí, más, perdón, antes ya que me olvidé, tiene sí, dale. compatibilidad con el Excel, o sea que eso no es un dato menor. Claro, porque vos podés importar y exportar, o sea, vos tenés datos en Excel y en vez de ir al SPSS y poner archivo nuevo y pasar a mano, imagínense, más de 100 celdas pasadas a mano, es una locura, no terminas más. Entonces vos vas y pones, bueno, importar y los traes, ¿no? Los traes de Excel. Y si querés sacarlos del SPSS, los mandás también a Excel. O sea, eso está bueno para no tener que hacer el trabajo manual. La idea es que cuando uno investiga, entre que tiene un montón de datos, no sumarle más tarea. O sea, nos lleva tiempo ya procesar los datos, imagínense si uno los tiene que cargar a mano. Bueno, el SPSS te permite importar y exportar datos de otras planillas, como por ejemplo Excel, todos tenemos Excel y casi todos nos mandamos las planillas en Excel, entonces es mucho más cómodo y de esa manera nos ahorra un montón de trabajo
y piensen que no es una sola persona que tiene que estar con eso. O sea, nosotros éramos más de 20 usando el SPSS y no podemos estar poniéndonos a escribir uno por uno en las celdas. También te permite hacer gráficos y eso está bueno porque piensen que uno no le puede mostrar a la persona que no sabe del tema y que supongamos que uno hace un informe, entonces dice, bueno, los resultados fueron estos, y le mostrás una planilla llena de celdas con números, no se entiende nada. O sea, no, yo digo porque pienso en periodismo, ¿no? Cuando uno tiene que contarle algo al ciudadano, no le puede poner la planilla para que la mire. O sea, si querés sí, pero tenés que bajar esa información y decir, bueno, de toda esta investigación, el resultado es así, y plasmarlo lo más infográfico posible, si se quiere, ¿no? O sea, hay gente que hace videos, hay gente que pone un gráfico o un gráfico interactivo, y eso, si yo voy leyendo una nota periodística, está bien, me imagino que hay texto, y cuando voy al gráfico digo, ah, mira, acá está condensado más o menos el porcentaje de tal cosa. Entonces, con los colores, con un poco de algún dato, vieron que a veces ponen en la misma barra, se pone 20%, lo que fuere, de esa manera yo ya, como lectora, no se me hace tan agobiante, pues si yo veo una tabla no la voy a leer. No tengo tiempo y segundo, o sea, me va a costar, me va a llevar tiempo interpretar la tabla, si me pones una tabla de Excel. Para eso están los gráficos, para eso están las infografías, y si son interactivos, son más lindos. Bueno, la semana que viene vamos a ver las técnicas de investigación cuantitativas. Vieron que venimos haciendo investigación quali y después técnicas, ahora investigaciones cuanti y luego técnicas, y con eso ya es, digamos, el último material que ustedes tienen para estudiar de cara al parcial del 1 de noviembre. ¿Tienen alguna duda? Sí, es ese, el que pasaste por chat. Así es, Marcos, es ese. Una sola aclaración antes de que terminemos la clase. Dos cosas. Ahí en el campus recién les puse, tienen varios repositorios, si estoy en lo correcto, 4 o 5, pero hay más, ¿está? De distintas universidades nacionales y de la Universidad Politécnica de Cataluña en computación, con posgrado en computación y o informática. ¿Ah? Traten de meterse en los repositorios, traten de ver los trabajos que hay ahí publicados, ya sean tesis de doctorado, tesis de maestría, avances de papers. Métanse un poco a navegar en las páginas, ¿tá? Porque ahí tienen ejemplos concretos, si ustedes quieren, de lo que nosotros, o sea, ejemplos concretos relacionados con programación y el ámbito de la computación, con todo lo que venimos trabajando, por ejemplo, respecto de marcos teóricos, problemas de investigación, metodologías cuantitativas y cualitativas, digo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Está Córdoba mencionada, está la Universidad Nacional de La Plata, está la UBA, está la Politécnica, bueno, hay varias más, nosotros pusimos esa como una primera referencia. Segundo, la semana que viene es la clase, la última clase previa al parcial. ¿Ah? Yo les diría que, dale Marcos, no hay ningún inconveniente. Yo les diría que tráiganse ya cosas leídas, un avance de lectura para la semana que viene. ¿Ah? De manera tal que si hay alguna duda, nosotros la podemos dialogar en clase. O sea, y los podamos responder en clase, porque ya al otro lunes ya es directamente el parcial, o sea, nosotros no los vemos. Va a quedar directamente la herramienta habilitada con todas las explicaciones, obviamente que cualquier duda ahí nos la van a consultar, vamos a estar respondiendo los emails, los mensajes van a ser por campus, pero lo ideal es que si ustedes tienen alguna duda respecto al contenido, ¿tá? Lo pregunten la semana que viene. Entonces, tal cual como dijo Matías, empiécenle a meter a los textos, ¿tá? Para que si hay dudas específicas, puntuales, no tipo, no entendí metodología cuantitativa y hay que explicar todo de nuevo, no, pregunta de ese tipo no. Sino, bueno, ¿qué tipo de muestras utiliza la metodología cuantitativa? ¿Cuáles son los rasgos principales de la metodología cualitativa? ¿Qué se considera hoy por hoy un método científico? Digo, preguntas concretas,
ustedes las puedan realizar antes del parcial. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, profe. Sí, no, más o menos. Está claro. Perfecto, porque todo esto que dijo Chantal, lo que es una categoría, lo que es una variable, lo que es un indicador, lo que es una unidad de análisis, todo eso están los textos, ¿tá? Entonces digo, eso hay cantidad de ejemplos que ustedes pueden aplicar a lo que es programación. Y eso estaría bueno que ustedes lo lean y vengan si quieren con un ejemplo concreto la semana que viene. O sea, que lo piensen directamente ustedes, ¿tá? Porque ahí tiene que ver y tiene mucho que ver con pensar unidades de análisis, categorías, dimensiones específicas, está relacionado con la resolución de problemas sociales concretos. El ámbito de la salud, por ejemplo, es uno de los más prolíferos que hoy por hoy pueden encontrar. Entonces, en ese sentido, estaría bueno que un ejemplo, un intento de ejemplo de aplicación venga de ustedes, inclusive con lo que puedan llegar a leer y acceder a partir de los sitios que nosotros les pusimos, todos los repositorios relacionados con informática y computación en el campus. ¿Estamos con eso hasta ahí? Sí, profe, entiendo. Genial. Perfecto, hijo, se levanta la mano, todo. Por último, y con esto ya cerramos para irnos. La semana que viene, tal como dijo Chantal, vamos a ver lo que son las técnicas de recolección